Hola, ¿qué tal? Esto es A1.8, Hablamos de Cine. ¿Cómo estás, compañera Yudelka? Me encuentro muy bien, siempre morticia, claro está, con un toque, Siempre oscura. sí, sí, Y tú con un sabes. sombrerito para adornar hoy. Por lo menos no es Claro, negro por el lo sombrero menos hoy también. para disimular un poco la morticia. Bueno, Pero me encuentro muy bien, alegre de estar como siempre en este espacio y de que ustedes nos vean. claro que sí. Aunque viniste con un poquito de la línea de color del programa de hoy, porque vamos a hablar de un Exacta, cineasta que se desarrolló en el cine, que en ese momento era blanco y negro, a pero como blanco y sea, negro. aprovechó eso al máximo, porque no tenía color, pero utilizaba era la iluminación, luces, sombras y más elementos para darle más textura, más una vibración, una imagen más vibrante a todo Sí, lo que él hacía. Y así para hablar de es. ese director que vamos a desarrollar hoy, tenemos a nuestro compañero que tiene, siempre digo que tiene un conocimiento abundante, pero también tiene una lengua que es precisa, es filosa, apunta y da en el blanco. Tenemos con nosotros a Ángel Peña. Muy bien, 3 de 3 lleva. Vamos bien, perfecto. Nuestra guillotina personal. Gracias. Sí, pero hoy no es modo guillotina Hoy no es todavía. Hoy guillotina. no. Hoy no es Hoy no, guillotina. será más adelante. Otro momento. Pero hoy es más para repasar la historia de este director llamado Orson Welles. Algunos lo recordarán, la gente más de antaño. Y para mí, que yo cuando era más joven, que encontré ese nombre un día en la universidad, yo pensé, oh, ¿quién será este? Orson Para Welles. nosotros. Bueno, sí. Vamos a ver ahora de quién se trata a continuación. Nació el 6 de mayo de 1915 y creció para convertirse en uno de los artistas más versátiles del siglo XX en el campo del teatro, la radio y el cine. Alcanzó el éxito a los 23 años gracias a la obra radiofónica La Guerra de los Mundos, que causó conmoción en los Estados Unidos cuando muchos oyentes del programa pensaron que se trataba de una retransmisión verdadera de una invasión extraterrestre. Este sensacional debut le valió un contrato para 3 películas con el estudio cinematográfico RKO, que le otorgó libertad absoluta en sus realizaciones. A pesar de estos beneficios, solo uno de sus proyectos previstos pudo ver la luz, Ciudadano Kane, su película más exitosa. Hoy hablaremos del actor, director, guionista, productor y locutor de radio estadounidense George Orson Welles. Así es, George Orson Welles, este hombre que pasó la historia con lo que muchos llaman la mejor película que jamás se ha hecho, El Ciudadano Kane. Y para hablar más de esta película y más películas que ha hecho el director, Ángel, cuéntanos un poquito tu perspectiva inicial sobre este caballero. Bueno, primero hay que hablar que Orson Welles en sí también es casi un personaje mítico. Parece un personaje del romanticismo. Para dar un poco de trasfondo, lo que sería él más o menos un poco de la vida del hombre. El hombre, su madre muere cuando él tiene 8 años, su padre muere cuando él tiene 12. A los 10 años ya le estaba actuando y dirigiendo y haciendo staging para obras de Shakespeare. A los 15, 16 años se va a Irlanda, se compra un burro y una carreta porque él quiere también ser pintor. Y dice el mito, bueno, dice él y dice el mito que él entra a un estudio de teatro y él dice, no, yo soy un actor muy importante de Estados Unidos y bla, bla, bla. Y tú sabes, con pura labia, con esa labia que viene solo con la juventud y la arrogancia, y le dan su primer papel protagónico. Y la gente que estaba dirigiendo ese teatro sabían que él no era un actor famoso, sino que tanta confianza era muy interesante para un niño. Y él dice que después de ahí todo fue en caída, que después de ese primer papel protagónico a los 15 años, después todo siempre fue peor. Fue un personaje muy interesante porque fue buen amigo de Ernest Hemingway. Narró un documental que Hemingway hizo para la Guerra Civil Española. Se la pasaba con personajes que eran toreros como Ordóñez y Belmonte. Era buen amigo de Roosevelt, del presidente de Estados Unidos. En una oportunidad cenó con Hitler. Es un personaje que pasó por todos lados, viajó para Shanghái, estuvo por todos los lados del mundo. Y particularmente en teatro, antes de entrar al cine, fue un personaje muy importante. Primero porque trabajó debajo de la administración de Roosevelt en algo que se llamaba un Federal Theater Project, que era mientras estaba la Gran Depresión, el gobierno estaba dando fondos para que actores y trabajadores de teatro pudieran todavía mantenerse ocupados.
Y en esta época hace varias producciones importantes, una de ellas siendo lo que llamaron el Voodoo Macbeth, que fue una representación de Macbeth en donde todos los actores eran afroamericanos y supuestamente está situado, creo que era en Trinidad y Tobago, algo así. Pero sí, esto fue extremadamente popular, tuve fotos de ese momento y eso, están líneas por todos lados. Y son algo como quería Netflix actualmente. Sí, sí, Suena- no, es suena algo como que es adelantado a bastante su época. progresivo, sí, porque él era en ese momento, después lo cambiaron, pero él era uno de los directores de la sección de actores negros. ¿Por qué? No sé, Orson Welles es blanco, pero sí creo, al menos esta idea, él siempre fue progresista, siempre... Sí, se nota en sus películas que tienen como Sí. que... Y vi más adelante en su biografía que también llegaron a acusarlo de marxista. No, sí, Y que eso le quitó un que si poquito tú de- conoces a de Orson Welles, trabajitos. comía mucho caviar y mucho buen vino para ser marxista, pero sí, él siempre fue de izquierda y criticó mucho a los procesos de McCarthy que eran contra eso, contra actores, directores y escritores de Hollywood que los están cazando por ser comunistas. A él nunca lo invitaron, él dice porque él siempre quería hablar y entonces decían, no, señor Welles, por favor, váyase de aquí, no queremos su participación. Pero sí, él siempre fue más o menos de izquierda, siempre fue progresista, tuvo una muy buena carrera en el teatro y a través de esa carrera del teatro le entregan ese primer trabajo a los 25 años en 1941 para ser Ciudadano Kane, que fue como tú habías dicho, una de las, siempre en todas las listas de todas las revistas del mundo siempre sale o en la primera o en la segunda o en la tercera las mejores películas del mundo. Y es algo muy interesante por varias razones. Porque antes de Orson Welles, si tú ves películas de Hollywood de esa época, la luz es suave. Es decir, en vez de, por ejemplo, si yo voy a hacer un close-up de Judaica, las esquinas de su cara se verían más suaves como si estuvieran, como si fuera un brush, ¿verdad? Entonces, ese cine romántico tiene una capacidad de crear esa suavidad en una imagen. Entra Welles, y esto creo que lo trae del teatro, y las luces son duras. Los negros son muy negros y los blancos son muy blancos. Las Fuerte sombras, contraste, sí. hay un fuerte contraste. Y eso es algo interesante porque primero es muy inventivo. Y algo que él dice en Ciudadano Kane, que fue su primera película, el director de fotografía de él fue un personaje que se llama Greg Toland. Greg Toland fue un gran director de fotografía. Pero Greg Toland lo busca a él también para hacer esa película porque él dice, bueno, yo quería trabajar con alguien que nunca hubiera hecho una película porque uno no puede aprender nada, uno lo que más puede aprender es de alguien que nunca ha hecho nada. Y Orson Welles decía, sí, Greg Toland lo ayudó mucho y él lo reconoce, él decía, es que yo no podía entender por qué yo no podía recrear en una imagen lo que yo veo con mi ojo. Sí, Que es sí. algo, sí, que es algo que suena relativamente obvio, pero es técnicamente difícil. Claro, sí, sí. Según se dice su estilo de fotografía, él quiere acercarse lo más posible a la vista del ojo humano. Por Claro. eso es que en esta película vemos que la profundidad del campo es súper amplia. Es súper amplia. No es como que en una película normal que te pone un close-up y se ve todo el fondo No, y borroso. entonces exacto, porque no tiene un sistema de foco único, ¿verdad? El campo es súper amplio. Sí, es el enfoque infinito. Es- Todo en es pantalla se ve infinito. bien nítido. Es que, bueno, hay una escena muy famosa, particularmente en Ciudadano Kane, que está Orson Welles interpretando a Kane. Él está escribiendo como en una máquina de escribir. Atrás está el otro personaje que es Joseph Cotton, que es Leland, que está relativamente atrás, o sea que es más o menos en relación al tamaño de Welles, es como el tamaño de su cara. Y incluso más atrás en una esquina hay un personaje que es más o menos de la nariz de Orson Welles y todos están enfocados, ¿verdad? Entonces eso sí, él quería decir, ¿por qué si yo lo veo con el ojo no lo puedo ver en la pantalla? Pero aunque habla un poco de eso, también tiene un elemento muy expresionista, que eso lo trae el teatro. Si tú ves como él ilumina sus obras shakespearianas, eran de muy alto contraste de luces. Entonces sí, él trabaja muy bien, como dices tú, eso, con elementos de perspectiva y de profundidad. No solo en esa escena, en la primera escena En la primera escena, claro, icónica. que introducen más o menos a Kane todavía de niño,
¿verdad? Sí, jugando con con el trineo. Con el trineo. Tú ves al niño en un trineo por una ventana, mientras los adultos están hablando aquí del futuro del Exacto, niño, exacto. etcétera. Pero todos están enfocados, entonces sí. Le aprovecha para la composición porque te pone Claro. a Kane de niño pequeñito, sin Pequeñito. poder, y los padres son los que están grandes en la Exacto. pantalla que dominan todo. Entonces él tenía muy buen entendimiento de ese tipo de composición a través de ese elemento de campo de profundidad. Lo extremadamente bien porque lo repite muchas veces, no solo en Ciudadano Kane, sino en muchas películas. Pero ese elemento estético, que es de carácter eso, expresionista, casi abstracto, no solo crea un nuevo sistema estético en el cine, sino también es predecesor de otro tipo de cine que saldría al final de los 40 y los 50, que sería el cine noir, ¿verdad? Sí, Que se claro. trabaja mucho también con contrastes, etcétera, etcétera. Entonces sí, eso siendo su primera película, hay que reconocer que es un hecho extremadamente importante. Es súper raro. El hombre nunca había hecho una película antes y por ese mismo hecho, él logra innovar en cosas que los demás habían visto Claro, antes. porque- Y se convierte esa en la mejor película que muchos dicen que es de la historia. Bueno, la mejor película en cierto sentido, Bueno, porque sí. hasta donde sabemos, para la crítica fue la mejor película. Sin embargo, en temas de taquilla no fue muy Sí, rentable. que eso siempre fue parte de lo que le pasó a Orson Welles, pero es que no fue Exacto. rentable Fue un por boicot, dicen que fue un no boicot. fue rentable por tema varias por cosas. tema Fue un boicot. también de distribución. Claro, no es rentable por varias cosas, porque la historia de Ciudadano Kane es este personaje, una historia casi epopéyica sobre un personaje que controla unos medios de periódico. Que estaba inspirada en En el señor William Randolph Hearst. Hearst. En el Sí, señor sí, Hearst. Hearst. Entonces, cuando Hearst se medio entera, no necesariamente él directamente, pero todos los lacayos de Hearst hicieron todo lo posible para Por que esa película boicotearla. por boicotearla, para que no saliera. Ellos le plantaron en una Orson Welles una menor de edad en un hotel, y a Orson Welles un policía le dijo: no vaya para allá porque tienes una menor de edad en el hotel. E hicieron las 1001 para meterlo preso. Entonces, Wow. sí, claro, o sea, e incluso hasta la crítica en el momento, porque todo, ¿en dónde trabajan los críticos? En periódicos, ¿entiendes? Exacto. Entonces ni siquiera se mostró mucho, etcétera, etcétera. Solo le dieron un Oscar que fue por mejores escrituras, que lo tuvo que compartir con Herbert Mankiewicz. Sí, que hay una película sobre Pero ese tuvo guion, varias ese autor. nominaciones, Sí, pero incluso, es la incluso como mejor actor. Sí, pero ¿qué también. ganó ese año? Que sí, que tan verde era Mi Valle de John Ford, que es buena película, pero no es el Ciudadano Ok, Kane. ok, señores, pero una cosa, la película dicen que está mejor, pero cuando tú la ves, ¿de verdad está mejor? ¿O por qué dicen que es la mejor? Bueno, hablaremos un poquito más de eso tras la pausa, señores, así que aguántense ahí y quédense con nosotros aquí en A1.8, Hablamos de Cine. Estamos de vuelta aquí en A1.8 hablando de Orson Welles. Estamos hablando de una de sus producciones más aclamadas y es del año 1941, pero esta no es la única. También tenemos que hablar de Touch of Evil, que fue, me parece, en el 1951. Fue, me parece. sí, fue alrededor del principio de los 50, pero sí, eso, algo que ya Exacto. traía Orson Welles, que como hablamos en Ciudadano Kane, ese contraste de luces, él utiliza este elemento para una película que es noir, lo utiliza muy bien. ¿Y que es Touch of Evil? Es una película de más o menos detectives y ladrones, ¿verdad? Famosamente conocida por su primera toma, que son como 5 minutos, una toma que no es interrumpida, desde donde le plantan una bomba a un carro y el carro eventualmente explota y todo lo que pasa, bastante bien construida, y es una de esas grandes tomas en el mundo del cine. Pero es muy interesante los personajes que utiliza Orson Welles en relación no solo al elemento estético, como estamos hablando, el claroscuro que él utiliza, el expresionismo, pero los temas más o menos que él habla en estas diferentes películas. Porque en Ciudadano Kane, y de una manera en Touch of Evil, que es una gran película, es una de las mejores películas noir que se han hecho, se habla un poco de como un tipo de muerte e inocencia, o la relación que él tiene con el poder. En muchas películas de Orson Welles, Touch of Evil, Campanadas de Medianoche, Ciudadano Kane, El Proceso, se habla de la idea del poder, y él siempre ha sido uno de los mejores directores que retrata
está o subida al poder, o cómo el poder es mal utilizado, o cómo el poder sí es corrupto. Como que te corrompes, claro. Entonces siempre lo ha hecho muy bien en Ciudadano Kane, y él siempre lo reconoce de esta manera. Y hay algo muy importante entre la relación entre el poder y un tipo de muerte de la inocencia, ¿verdad? El mejor punto de eso, por ejemplo, en Kane, ¿cuál es la supuesta inocencia de Charles Foster Kane? Es el trineo de él, que claro, durante toda la película estamos hablando de este trineo. Sí, que ese de es el hecho, icónico final de la película. Exactamente, al final cuando él muere, él dice una palabra y vemos el trineo quemándose. Claro, bueno, ese es el Y- principio Rosebud. también. Ese es el Eso principio. la película empieza con su muerte, que él dice las palabras Rosebud. Ujú. que es lo que tiene Sí, el trineo atrás. Sí, eso también Me en parece. el lado estético, también narrativamente es muy interesante como él va saltando en tiempos narrativos, para atrás y para adelante. Sí, claro. Estéticamente él también hizo algo en Kane que se me olvidó decirlo. En la primera parte están como retratando a Kane como si fuera como un documental periodístico. Entonces, y se ve como un documental porque Orson Welles le pidió al director de fotografía que esas tomas las restregara contra el piso para que se vieran marcadas así. Pero bueno, más allá de eso, esta idea del poder y la muerte de la inocencia es bastante interesante, porque Rosebud, que era el trineo, es como el último vestigio de la humanidad del personaje que es Charles Foster Claro. Kane, que ya al final de su camino está tan alejado de la humanidad que es imposible reconocerlo. Y son estas relaciones que uno entiende que el poder en sí, aunque es algo que la gente quiere, es eventualmente no necesariamente malo, sino es corrompible. Claro, él se perdió entonces ese poder y olvidó su verdadero ser. Claro, Porque lo que le hacía feliz, que era jugar en la nieve. Olvida su elemento humano, y esa relación entre la muerte de una inocencia y la ascensión al poder siempre se encuentra más o menos presente en las películas de Orson Welles. Por ejemplo, en Campanas de Medianoche, que es su película shakespeariana. Déjame decir un poco de qué trata la película. Trata de un personaje que se llama Falstaff, que en las obras de Shakespeare de Henry IV, Henry IV parte 1 y parte 2, aparece como un personaje relativamente menor. Orson Welles hace de él el personaje principal. Y él, en una entrevista con Serge Daney, que fue un crítico de Cahiers, él habla de este personaje como el mejor personaje de Shakespeare porque él tenía bondad pura, era un personaje bueno en sí. Entonces la película más o menos trata entre la relación entre el futuro rey, que sería Henry V, su padre, Henry IV, y la relación con Falstaff. Ahora, parte de eso es una traición porque eventualmente el padre Henry IV fallece y él se vuelve Henry V, y él, que él había sido muy buen amigo de Falstaff porque ellos iban a tomar y hacían sus medio locuras, pero nada muy grave. Él lo rechaza como amigo cuando él sube al reinado. Ahora, ¿qué es importante? ¿Quién es Henry IV? Henry IV es alguien que llegó al trono asesinando. O sea, él usurpó ese trono. Y sin embargo, la película indica que este es el poder legítimo, ¿verdad? Entonces, la legitimidad del poder no es necesariamente estar relacionada con algo que es positivo, ¿verdad? Si el personaje, supuestamente, para tú entrar en sociedad correcta, en sociedad de poder, es alguien que tuvo que asesinar y que usurpó el poder, entonces, ¿qué es lo que quiere decir? El poder en sí siendo un aspecto corrupto. Y Falstaff representa más o menos lo opuesto, un hombre que le gusta jugar, que le gusta tomar, que le gustan las mujeres. Y Falstaff tiene un discurso que se lo dice, Falstaff es un señor mayor, gordo, viejo, pero él tiene un discurso que habla más o menos de esta inocencia, con otro personaje que dice, tú juzgándome como viejo, a nosotros nuestra capacidad de jóvenes, él siendo viejo. Ahora sí, eso lo hacen por comedia, pero yo creo que es más importante. ¿Qué quiere decir esto? Que Falstaff representa un tipo de inocencia que para Orson Welles, y en el caso también de Shakespeare, es más puro que cualquier condición de poder que se pueda buscar o que se pueda querer tomar. Pero sí, esos elementos siempre se encuentran. En la película El Proceso, que es adaptada del Proceso de Franz Kafka, habla en sí, no hay un personaje que define el poder, porque como sabemos en el libro de Franz Kafka, el poder es el sistema legal en sí. Y es una de las películas más interesantes de Orson Welles porque es la más abstracta en términos narrativos.
que similar. fue en el 1962, Ujú. Y para que la gente se Sí, vaya Sí, ubicando. ubicando en el tiempo. Y también siento que es adecuado porque Kafka, leer a Kafka, ese hombre escribía de formas que te ponen la mente Sí, caliente a pensar. sí, O tiene, sea, un- requiere un estilo más abstracto para tú llegar tiene ahí. una lógica de pesadilla, sí, que hay veces que personajes aparecen de la nada, etcétera, etcétera, pero todo esto habla más o menos de una condición del poder. El poder en este caso sería un poder legal, inaccesible, burocrático. Y en la película El Proceso creo que es una de las mejores adaptaciones que se han hecho de Kafka porque Orson Welles agarra muy bien ese paso neurótico que tiene Kafka en todas sus novelas, lo recoge muy bien a través de estas imágenes, otra vez con el expresionismo que él usa. Pero sí, esta relación de el poder no solo como algo corruptible, pero en el caso del Proceso como algo inaccesible, que es burocrático y va más allá de el conocimiento de cualquier tipo de persona, es algo que comparte con muchas películas de él. Más allá de eso, también habla de algo como un tipo de confianza, que cuando el hombre confía pierde. En una película como Lady from Shanghai, el personaje principal de Orson Welles es más o menos engañado por Rita Hayworth para que más o menos cometa un crimen a su favor. Muchos de estos personajes fallan por confianza. En Touch of Evil también, aunque el personaje que él interpreta, Quinlan, tenía razón y él es el policía corrupto, el personaje interpretado por Charlton Heston, que es un detective mexicano, falla por confianza también. Entonces la relación entre confianza, inocencia y poder es algo que se mantiene constante. Es como una pirámide. Más o menos sí, Para se mantiene, él, para él más claro. o menos estéticamente y temáticamente se mantiene constante durante... en sus tramas. Ujú, en todas sus Esos tramas. son como sus pilares teóricos que él Sí, desarrolla en sus Sí, historias. pues él tiene muy buen conocimiento sobre la condición del poder. ¿Por qué? Porque, como dije anteriormente, él viajó por los grandes salones del poder, en Shanghái, en París, etcétera, etcétera. Él siempre le interesó esta idea de este personaje, casi predemocrático, ¿verdad? Porque Charles Foster Kane sí vive en Estados Unidos, supuestamente una democracia, lo van a elegir como congresista o senador, no me acuerdo. Pero ese no es su interés es la condición del poder más allá del liberalismo democrático. Y eso es, bueno, muy interesante. Claro que sí. Y no solo eso, pero algo que se me había olvidado estéticamente, es muy inventivo estéticamente, particularmente en una película como Lady from Shanghai, que la última escena ocurre que esto ha sido utilizado en mil y otras películas como spoof, como parodia. Es una escena donde es un tiroteo en una sala de espejos, ¿verdad? Y él utiliza este sistema de espejos muy interesantemente. Antes que algo él había utilizado en Ciudadano Kane, solo como un punto único, en Lady from Shanghai lo utiliza como un punto narrativo del quebrantamiento de una persona, etcétera, etcétera. Pero estéticamente también verlo es muy interesante. Y él repite, eso es lo que lo hace un gran director también. No es solo formalismo, porque no lo es, pero sí tiene un muy buen elemento y muy buen conocimiento de todo lo estético dentro de los humanos. Y es uno de esos grandes creadores como Picasso o Hitchcock que tiene un conocimiento sobre la imagen que es casi absoluto. Pero aparte de eso hay que también dar a notar que el hombre fue buen actor. Porque, Claro, protagonizaba muchas de sus propias películas. Casi Sí. todas, y era por problemas de dinero, Sí. porque siempre como después de Ciudadano Kane, que fue uno de los únicos proyectos que él tuvo control total y absoluto, y le dieron Sí. bastante dinero después de eso, todo el mundo decía, nadie quería trabajar con Orson Welles porque era difícil, etcétera, etcétera. Para Touch of Evil, él reescribió el guión, dirigió la película y él solo lo pagaron por ser actor. ¿Verdad? Wow. Cuando él hace Macbeth, el dinero que le dan para hacer Macbeth era es lo mismo que te dan con estas 3 cámaras, más o menos. E hizo su película. Y no le Wow, pagaba, él increíble. financiaba con dinero que le pagaban para actuar, para hacer otras películas. Estuvo 20 años tratando de hacer Don Quijote y no pudo terminar de hacerlo. Cosas de ese estilo. Pero como actor también es muy interesante, una película que no es de él, pero en donde él sale, que se llama El tercer hombre, de Carol Reed, tiene una de las imágenes más significativas dentro del mundo del cine, que es cuando introducen a Orson Welles en la película, como el personaje Harry Lime, que está lo mismo, es una película como noir también, con uno de sus actores que también le gusta, que es Joseph Cotton, lo están persiguiendo,
y de repente de la oscuridad absoluta prenden una luz y es la cara de Orson Welles con toda la perspicacia y todo el aspecto juguetón que él tenía, y hacen un zoom del hombre, y la verdad es una de las grandes imágenes del cine. Entonces sí, él fue muy buen actor y también tenía muy buen compromiso con esos elementos shakespearianos y de noir, que yo creo que es interesante. Esto no sé, de Orson Welles ha dicho mil y un cosas, pero yo creo que hay una relación entre el elemento shakespeariano y el elemento noir, porque los dos participan con personajes que son fallidos, ¿verdad? En noir siempre, bueno, que te gusta una mujer o que querías dinero, y en las grandes obras de Shakespeare, como Macbeth, que Macbeth quería poder, Hamlet no sabe qué hacer, Iago en Otelo, que lo que es un criminal, ¿verdad? Esta relación entre el personaje shakespeariano y el personaje más de Pulp Fiction, que es más noir, tienen una relación directa entre los dos, y por eso una de las mejores películas de Orson Welles solían ser noir. Y también Claro, claro. Ángel, para yo ver Ciudadano Kane, soy una persona normal de 2022 que solamente ha visto películas de Marvel y de Netflix. Okay. Si yo la veo, Uh-huh. voy a decir sí, la mejor película de la historia, un genio Orson Welles. O sea, ¿qué necesito más para aprender? ¿Qué debo buscar para de verdad apreciarla? Yo creo que es que, por ejemplo, nosotros hemos hablado antes aquí de artistas y directores que son, la verdad, más complicados de entrarle, pero la verdad, Ciudadano Kane es entretenida la película, no es arte complicado, tiene un buen ritmo. Narrativamente, si te gusta Pulp Fiction, te tiene que gustar Ciudadano Kane, porque narrativamente son similares, ¿verdad? Y habla de una historia que es más grande en sí, es un personaje que es epopélico, que como es la caída de un dios romano, tiene todos los aspectos hasta de acción que puede representar. Entonces yo no le veo que puede ser lo malo con esa película. Es un poco larga, pero aparte de eso, tiene muchos elementos que yo creo que a cualquier audiencia moderna, antigua, ancestral, del futuro, no importa, Yo creo que son entendibles. todo el que pudo ver Avengers Endgame perfectamente, Sí, sí. y Spider-Man y viceversa, puede ver Si una tú puedes ver una película en cuanto donde- a la duración, Sí, ¿verdad? porque una película que es igual de larga y que estéticamente no trae nada sino explosiones, yo creo que tú puedes, solo con la imagen en sí, que es bella la imagen, ya eso debería ser hasta suficiente. Pero no solo eso, la actuación, la dirección, el ritmo de la película. La edición, súper. La edición, una película quizás no tanto Ciudadano Kane, Touch of Evil, tiene un ritmo bastante activo y es una película más corta. Claro. Entonces sí, Orson Welles fue uno de los grandes. No ha habido otro director después de quizás D.W. Griffith que ha inspirado a más directores que Orson Welles. Todos los de Peter Bogdanovich, que fue un gran director que falleció hace poco también, fue uno de sus grandes apóstoles. Lo entrevistó como 26 veces, apareció en su última película Al otro lado del viento. Él eventualmente fue el que la editó para que saliera en Netflix. Muchos de estos proyectos que aunque los cortaron de manera u otra, como Magnificent Amberson, que le quitaron 40 minutos del estudio, sin embargo todavía es arte, a pesar de que el estudio y todos los productores querían destruir esas películas. Claro que sí. Señores, ya no tenemos más tiempo por hoy, así que tendremos que despedirnos. En sus Así casas es. pueden ver la película Ciudadano Kane y también Touch of Evil, para que puedan ver cómo es este director, cómo fue su obra y su Este grandeza. artista, que Este es artista, director, considerado locutor, actor. el más versátil del siglo XX. Así El es. autor más grande del siglo XX en términos Así de que cine. Ángel, Así es. Yudelka, gracias por estar aquí y nos Nosotros veremos felices. en la siguiente edición de A1.8 Hablamos de cine.